¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido ese principio de año 2018? Saludos de José Carlos Fernández en este nuevo microespacio dedicado al mundo del cine, último estreno en vuestro canal de YouTube. Bueno, han sido los Globos de Oro. No vamos a hablar de los Globos de Oro, porque bueno, en realidad, contestadme con sinceridad. ¿A quién le importan los Globos de Oro? Cuando coincidían con los Oscars, tenían esa cierta importancia porque todos veíamos los Globos de Oro y veíamos el resultado porque decíamos, son la mayoría de las películas que van a resultar ganadoras en sus categorías en los Oscars dentro de un mes y medio. Pero eso era antes, hace años ya. Ahora mismo, las películas que ganan los Globos de Oro, en muchas ocasiones, y las más importantes, no coinciden con los Oscars. Y desde entonces, ¿qué nos importa? Bueno, si nos queremos poner un poquito pedantes, hablamos de los Globos de Oro y hablamos de la importancia que tienen y todo eso. Pero en realidad, de verdad, no sé. Sí es cierto que quizá los Globos de Oro sean más distendidos que los Oscars en muchos aspectos. Hombre, es distinto, no conceden los premios, como ya sabéis, es el mismo tipo de público. Allí se permite un poquito de más libertad a la hora de hablar, sobre todo a la hora de denunciar, que han sido muy acertadas las denuncias de este año. Los Oscars están mucho más matematizados, mucho más metidos en cintura en muchos aspectos, más enmarcados en una política totalmente correcta, aunque de vez en cuando se permite una cierta rienda suelta. Pero hablando del cine, que es lo que nos interesa, en realidad quien gane las películas, fijaos que es la película que ha ganado. Bueno, ya la veremos por aquí o ya veremos, pero al fin y al cabo... Bueno, no quería hablaros de los Globos de Oro. Sí quería hablaros del ganador al mejor director, es otra. Porque gana Guillermo del Toro, el director mexicano, a la mejor película. Como director. Pero la mejor película que gana el premio no es la que la ha dirigido, La forma del agua, sino que es otra. Eso es un debate que en muchísimas ocasiones no hemos tenido. En mi programa de radio lo tuvimos en muchos momentos. Nunca vamos a ponernos de acuerdo, pero sí conviene que reflexionemos un poco. Porque si a un director se le da un premio como mejor director por una película, pero no se le da a la película que ha dirigido, me imagino que el director sentirá una cierta frustración. ¿Por qué? Porque si yo soy el mejor director, habré hecho la mejor película, ¿no? E imaginaos, el director de la película que se lleva el Oscar, el Globo o lo que quieras, a mejor película. Pero el director se queda fuera. Es decir, mi película es la mejor, pero yo no. Yo no valgo nada, yo no soy el director que me lleva el premio. Coño, pues no sé, si se lo das a mi película, yo la he dirigido, me tienes que dar a mí, ¿no? Ahora sube el productor, suben los productores y se llaman la estatuilla. Muy bien, pero que el productor pone el dinero. El que hace la obra de arte, en el caso de que la película sea una obra de arte, o al que hace, al fin y al cabo, si consideramos el cine como un arte, el que hace el arte es el director, su equipo, no el productor. Entonces tendrá que ir prácticamente casi siempre intrínsecamente unido el premio del director con el premio Mejor Película y viceversa. Pero no ocurre así en estos premios. Pero bueno, eso son otras cosas. Eso ya lo hablaremos en un momento dado cuando se acerque los Oscars, que es lo que nos interesa más que los Globos. Me enrollo. Lo que quería deciros era que hoy en estos días quiero dedicar un apartado especial a Guillermo del Toro. En octubre, dediqué en iVoox, en mi espacio de iVoox de último estreno, dediqué un programa especial. Sabéis que el iVoox funciona a través de internet, con podcast, con radio, solamente es audio. También estamos ahí desde hace meses. Y dediqué un programa especial a Guillermo del Toro porque tengo muchísimos buenos recuerdos de él como director. Recuerdo que cuando fue los primeros años en los que yo fui al Festival de Sitges, a principios de los 90, mitad de los 90, todos los años 90, yo lo conocí allí cuando estrenó una película que se llamaba Cronos y a partir de ahí pues ya se dio a conocer. Y como tengo tan buenos recuerdos y este año, el pasado mes de octubre, Guillermo del Toro volvió a Sitges, pues dediqué un programa a iVoox. He rescatado el programa. No le he puesto grabaciones de vídeo, puesto que en el año 93, 94, que fue cuando ya se estrenó Cronos, yo no llevaba una cámara de vídeo, no era como ahora. Sí, llevaba mi grabadora de cinta, mi entrevista a Guillermo del Toro en el Paseo Marítimo, ahora veréis fotos y todo eso. Pero no eran los tiempos de ahora en cuanto a medios de comunicación. Pero sí he querido rescatarlo porque el audio de iVoox dedicado a Guillermo del Toro es muy interesante. Y he incluido ahí trozos, fragmentos de la entrevista y de la rueda de prensa que dio Guillermo del Toro allí en Sitges, hablando por vez primera, cuando nadie lo conocía, sobre su experiencia al rodar películas y sobre su relación con los monstruos.
todas esas frases que ahora dice Guillermo del Toro, que son conocidas, ya las decía hace 25 años, pero de otra manera. Y esas grabaciones de Guillermo del Toro del año 93 es muy probable que permanezcan guardadas en cajones o que las tengamos muy poca gente, porque en aquella rueda de prensa habíamos 4 o 5 periodistas y entrevistando después a Guillermo del Toro, yo le hice una entrevista, ya os digo, en el Paseo Marítimo, pero yo no recuerdo que nadie le hiciera una entrevista en profundidad. Es decir, un material guardado que tengo ahí, que lo puse, como os comento, en iVoox y que no quiero que se desperdicie. Entonces, he decidido, si lo soportáis y si os parece bien, si soportáis lo que os voy a ofrecer, coger la grabación de audio, le he metido unas fotografías, le he metido unas imágenes también de su actual película, que se va a estrenar próximamente aquí en varias semanas. He hecho una especie de mezcla de imágenes con el sonido del espacio que grabé en iVoox y he hecho un vídeo. Esto que os estoy contando es solamente la introducción al vídeo. Y ahí lo más curioso e interesante va a ser que os voy a contar anécdotas de cuando Guillermo del Toro estuvo por primera vez en España y vais a escuchar la voz de Guillermo del Toro hablar sobre muchas cosas en aquel momento dado. ¿Qué opinar ahora 24 años después? Bueno, pues vamos a escucharlo si os parece. ¿Y qué decía Guillermo del Toro hace 2 décadas y media? Pues lo vais a escuchar aquí en exclusiva prácticamente porque, insisto, no creo que esas grabaciones las tengan muchísimas personas. Yo sí las tengo porque estuve ahí. Y en eso va a consistir nuestro espacio de hoy. Quiero dedicar ese homenaje a Guillermo del Toro, mejor director. En los Globos de Oro se ha llevado la estatuilla Mejor Director, su película, ¿no? Que parece ser de todas maneras, que va a ser una de las películas pelotazo de los Oscars o candidata a los mayores premios de este año, así que nuestro más sincero homenaje a Guillermo del Toro, a ese director mexicano, director de películas que ahora vamos a repasar en este vídeo, que vais a ver un poco distinto a lo que estáis acostumbrados en Último Estreno. Pasadlo bien, espero que así sea, que lo paséis bien, que disfrutéis y recordad, dentro de pocos días se estrena La forma del agua, de Guillermo del Toro. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? Yo he tenido tantos nombres. Hola, ¿qué tal? Nombres viejos. Estos días me he sentido muy nostálgico. He visto en la televisión, he leído, he escuchado la radio, todo lo que ha acontecido en el Festival de Cine Internacional de Cataluña, el festival de toda la vida conocido como el Festival de Sitges, el Festival de Cine Fantástico en su día, del cual guardo gratísimos recuerdos porque estuve durante algunos años cubriendo aquel extraordinario evento, uno de los festivales más importantes de cine de Europa, y desde allí, desde Sitges, nosotros emitíamos el programa Último Estreno, en directo. Entrábamos por la noche en la emisora de radio para contarles todas las películas que yo durante el día y durante esos días pasados había visto. En los festivales de cine uno entra en una sala a las 9 de la mañana y sale a las 12 de la noche, con el descanso que uno se quiera tomar y con los espacios para alimentarse que uno desee. Claro, es una paliza. Pero la primera vez que yo acudí al Festival de Cine Fantástico de Sitges fue en el año 1993. Apenas tenía yo una veintena de años. Y allí me encontré a otro chaval, un par de años mayor que yo, sonrosadito, que nadie prácticamente le hacía caso, aunque había llamado la atención el día anterior porque había estrenado una película que se llamaba Cronos. La película que, por cierto, se llevó varios premios. Aquel chico era Guillermo del Toro. Y les digo que he tenido una sensación nostálgica en estos días porque he visto que en el Festival de Sitges ha estado presente Guillermo del Toro. Es la tercera vez que está. Pero la primera vez que Guillermo, el director, productor mexicano, director de películas como aparte de Crono, pues Hellboy, su segunda parte, El Espinazo del Diablo, productor de películas más que conocidas, no solamente del cine fantástico, metido en la producción del Hobbit, etcétera, etcétera. Ahora ha estrenado allí en Sitges La forma del agua, su nueva película que tiene un pintazo extraordinario y que no deja de ser pues otra relación con el monstruo del ser humano, con el monstruo. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque se cumplen precisamente 24 años, nada más y nada menos, desde la primera vez que Guillermo del Toro estuvo en Sitges y ahora
ha venido de nuevo para recibir el aplauso de la crítica y para recibir los parabienes de todos los amantes del cine. En 24 años han pasado muchas cosas, pero hace 24 años yo estuve allí. Estuve en la rueda de prensa que ofreció Guillermo del Toro en el Hotel Calípolis, en el Paseo Marítimo de Sitges, cuando estrenó Cronos. Claro, su condición de director prácticamente desconocido y que todavía no había hecho nada importante hizo que la rueda de prensa pues fuera una convocatoria en la que estábamos los más fiebres de aquel momento. Recuerdo después haber hablado con él, marchamos al Paseo Marítimo, tomamos algo, nos hicimos las fotitos que ustedes pueden ver en el blog acompañando a este audio, y desde entonces pues tuvimos un cierto contacto hasta que prácticamente lo hemos tenido cuando Guillermo del Toro ha venido alguna vez a Sevilla, incluso ha venido a Cádiz, pero prácticamente ya ese contacto se perdió. Pero he tenido que esbozar una sonrisa cuando estos días he visto la foto de Guillermo en Sitges y cómo hace 24 años yo lo conocí. Pero no les voy a contar batallitas. Lo importante no es que yo lo conociera, lo importante es lo que yo me traje de allí. Miren, he rescatado la cinta magnetofónica en la que grabé a Guillermo del Toro hace 24 años hablando sobre el cine de terror, sobre su influencia literaria, sobre lo que él opinaba del cine de terror mexicano, el cine de terror en general, el cine fantástico y lo que decía Guillermo del Toro hace 24 años. ¿Quién puede recordar lo que Guillermo del Toro decía? Porque en algunos periódicos puede que esté, en algunas grabaciones perdidas de alguien o en alguna emisora de radio, aunque allí pocas había, quizá. Pero de la propia voz de sus declaraciones en la rueda de prensa, creo que quizás seamos muy pocos los que los tengamos, porque por entonces allí, ya les digo, los que habíamos éramos 3 o 4 personas. Y yo les he rescatado a ustedes esa grabación, para que a 24 años después de aquello, ustedes comparen a aquel Guillermo del Toro de aquel momento, del año 1993, cuando estrena Cronos, con el Guillermo del Toro de hoy. Y si les parece, en unos minutitos en los que les estoy haciendo esta grabación, les voy a dar unos datos curiosos y unas contestaciones que hizo y unas reflexiones Guillermo del Toro que seguro que le van a ustedes a entretener muchísimo. Miren, por ejemplo, yo recuerdo que Guillermo hizo una aseveración muy simpática en la que hablaba de lo que a él le ocurrió por primera vez cuando tenía 2 años y medio. Fue entonces cuando decidió hacer un pacto con los monstruos que se le aparecían en su habitación. Y entonces nació esa relación especial del director Guillermo del Toro con el cine de terror y con el cine fantástico. ¿Quieren escuchar lo que dijo en esa comparecencia ante nosotros Guillermo del Toro en el año 1993? Venga, allá va esa primera grabación de las 3 o 4 que les voy a poner. Escuchen bien. Más que influencias que pudiera detectar, hay toda esta corrosión cerebral que empezó cuando tenía yo 2 años y medio y que ha continuado hasta ahorita. O sea, la primera vez que yo vi una película de horror, que fue un episodio de la serie Outer Limits, a los 2 años y medio me levanté una noche en la cuna para ir a mear y de pronto vi el piso de mi cuarto infantil tapizado de manos verdes y monstruos en el closet, y le dije a los monstruos a los 2 años y medio: si se vuelven ustedes mis amigos, les prometo serles fiel toda la vida mientras me dejen ir a mear. Y a partir de que pude ir a mear, estoy aquí. Entonces, he ahí el génesis. Cronos era una extraordinaria película de la que ya se adivinaba que detrás de su cámara estaba un gran director. Una aventura fantástica con un Federico Lupi genial, como casi siempre, en la que las historias vampíricas, todo ello bajo la justificación de lo que suponía el tiempo encerrado en un reloj, nos trasladaba también a una relación entre un abuelo y su niña. Es decir, la familia, el tiempo, los vampiros,
la adicción, todo estaba mezclado en un film que se iba a convertir en una película de culto y que tuvo poca distribución posterior. Yo personalmente le pregunté, van ustedes a escuchar mi voz, le pregunté a Guillermo del Toro en aquella rueda de prensa que si era consciente de que la película había sido bien recibida por la crítica. Guillermo dijo que él era un paranoico y que para él todo va mal hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a escucharlo. Mira, yo soy un tipo absolutamente paranoico. Soy mi mujer que está ahí sentada ya lo sabe. No hay festival en Cannes que finalmente ganamos el premio de la crítica. Yo sufría y recibía casi electroshocks en la noche porque para mí todo va mal hasta que se demuestra lo contrario. Entonces yo estaba ayer los primeros 20 minutos traté de ver la película y tenía ya escozores y escorbuto espontáneo y tuve que dejar la sala en el azote más absoluto, como decimos en México. Entonces no estoy consciente para nada más deambulo por ahí y pues espero que sí haya gustado porque realmente creo que vamos, Sitges es para mí, desde que era yo pequeño y leía las versiones que llegaban a México de Famous Monsters, tanto la americana como la que editaban acá en Garbo, ¿sí? Leía yo Sitges. Entonces, bueno, pues algo habrá por ósmosis que se haya colado, ¿no? Ojalá. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado. Bueno, a ver si son ustedes capaces de adivinar si la película que en el año 1993 nos anunció y nos reveló en aquella rueda de prensa Guillermo del Toro llegó a dirigirla en alguna ocasión en su vida, porque después vinieron todas las que ya conocimos. Pero en aquel momento, hace 24 años, Guillermo del Toro dijo que iba a rodar una película, y contó de qué iba. Les va a parecer a ustedes el guión absolutamente extraño y estrambótico. Conociendo a Guillermo del Toro no suena raro, pero esa película yo creo que jamás llegó a realizarse. Eso lo dice después de algunas conclusiones sobre el cine de terror y algunas aseveraciones. Él, en sus palabras, dijo que hay que dignificar el cine de terror, que hay que utilizarlo como una genuina herramienta artística, que no hace cine para palomitas, no hay que hacer un cine para palomitas y con el género fantástico, y que este género, el género del cine fantástico, de terror, tiene una capacidad expresiva extraordinaria. Vamos a escuchar aquella curiosidad que les he comentado. Y utilizar el cine de horror como creo yo que debe ser usado, que es como una genuina herramienta artística y de expresión. O sea, yo no veo el género ni para degradar figuras femeninas, ni para meter gente a que coma palomitas, ni para que los machos adolescentes tengan un escapismo posteyaculatorio de algún tipo. Y a mí me parece que el género fantástico tiene una capacidad expresiva muy profunda y que a mí me interesa, ¿no? Me interesa mucho contar una historia en la que un monstruo es capaz de conservar el alma, en la que hay una historia de amor entre una nieta y un abuelo, etcétera, etcétera. En ese sentido, sería como una conclusión un poco metafísica de los orígenes del cine de horror mexicano, o sea, una continuación de alguien que ha comido cereal de ese toda su vida y ahora pues regurgita algo extraño que ustedes vieron durante hora y media, ¿no? Ese sería el entronque un poco de él. Ahora estoy preparando una película en mi cabeza y en mis notas que curiosamente es de luchadores contra vampiros y la hago de manera absolutamente realista. Entonces el luchador es un guardaespaldas de un político mexicano, un tipo de 60 años, con la pierna rota, gordo, viejo y cansado, que simplemente empieza a notar que el tipo para el que trabaja actúa de manera extraña y resulta que es un tipo que bebe sangre y etcétera, etcétera. Pero está tratado absolutamente como en una especie de tono de filme negro, de novela negra dura, en donde los vampiros son reales, son igual de poco glamorosos que en Cronos. O sea, no es gente que tenga colmillos y venga de Transilvania, sino gente que realmente tiene esta adicción a esta sustancia viscosa y no lo puede evitar.
Luchadores, políticos, vampiros, madre de Dios. ¿De dónde le viene la influencia a Guillermo del Toro para todas esas cosas? Pero esa película, a ver, que yo recuerde, puede haber connotaciones de las obras que conocemos de él. Ahora, que yo recuerde una película así, tal como él la ha descrito en su carrera, de las más conocidas, desde luego, no. Tenemos la misión ahora de descubrir si ese film existe, por lo menos para televisión o para sus amigotes. Bien, bueno, les dejo ya que nos estamos pasando de tiempo con el último corte de aquellos comentarios que nos hizo Guillermo del Toro, insisto, en el año 1993. Nos hablaba de las colecciones de cómics, era un gran amante de los cómics españoles, de los cómics europeos, y otra famosa frase en aquel momento, otra ocurrente frase de Guillermo del Toro: retengo toda la información que me va a ser inútil en la vida. Habla del gótico literario, de la influencia en el cine. Bien, un comentario más de lo que era Guillermo del Toro hace 24 años, cuando precisamente él llegó a Sitges por vez primera y yo también llegué a aquel festival catalán por vez primera. Allí coincidimos, allí nos conocimos y quería trasladarles a ustedes hoy este comentario, recordándoles que la nueva película de Guillermo del Toro, que seguramente estamos todos muy deseosos de ver, La forma del agua, se estrenará el próximo mes de enero, en enero de 2018. Les dejo con lo último que comentó Guillermo del Toro, que me ha parecido a mí interesante en este resumen que les he hecho. Pásenlo bien con él y espero que les haya gustado este programita de hoy especial dedicado al director mexicano Guillermo del Toro con ocasión de su estancia en Sitges, en esta jornada en la que les estoy llevando último estreno el 9 de octubre de 2017. Más que nada porque soy un absoluto inculto en todo lo demás, o sea, soy un coleccionista de literatura de horror muy ávido, un coleccionista de tebeos, absolutamente enloquecido del cómic español, del europeo, del francés, del americano, y básicamente, como diría García Riera, retengo todos los datos y la información que me puede ser completamente inútil en la vida. Esa es, digamos, mi característica. Entonces, como coleccionista y aficionado al género de horror, traté de transportar el gótico literario un poco al cine a través de cosas como, digamos, el castillo se vuelve la fábrica, la noche, el viento y la lluvia, que eran características del gótico, también no tienen problema en transportarse, la sangre no tiene problema en transportarse, la figura de la mujer inocente en el centro de esta vorágine es la niña, también en el gótico el alma, que era como la moneda corriente en que se hacían los tratos en el gótico para perderla o ganarla, es como lo que está en juego con el tipo y hacia el final la gana. Y todo esto todas estas características, el blanco y negro, que eventualmente se funde en un gris bastante incómodo a nivel moral en el gótico, también traté de tenerlo. Y te digo, de que me gusta el gótico literario desde Maturín, Matthew G. Lewis. Creo que hay algo de Lovecraft en el pobre insecto que está ahí atrapado y que realmente es la víctima de la película.